Como ustedes saben, la clase pasada empezamos a estudiar el pacto noético o el pacto noémico y vimos una introducción, vimos el contexto en el que se desarrolló después de la caída, vimos qué fue lo que pasó después y en el momento en que nosotros llegamos al pacto, ¿verdad? ¿Por qué fue la razón de que iba a haber un diluvio y por qué Dios hizo el pacto con Noé? Entonces, no voy a regresar al contexto como tal, pero si me pueden acompañar, vamos a leer otra vez el texto o el pedazo que nosotros vimos y que era precisamente para recordar, ¿no? Para recordar el pacto. Entonces, en sus Biblias, por favor, es Génesis, ¿verdad? Ok, gracias. Aquí ya mire. Ahí está. Ok, ahí está. Vamos a Génesis 6. Si lo quieren ver de ahí o en sus Biblias, vamos a Génesis 6, por favor. Y vamos a... Pero meterme aquí porque este se está moviendo. Y vamos a leer desde el versículo 17, solo para recordar, ¿ok? Y bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer algo diferente, perdón. Necesito traer una aclaración primero, y esto es respecto a algo que se dijo la clase pasada. Y la clase pasada se hizo un comentario cuando estábamos viendo la genealogía de Noé precisamente, y entonces yo hice un comentario acerca de que el linaje o la línea de los judíos se veía a través de la madre, ¿verdad? Y entonces esto lo dije comentario tomando en el aspecto o poniéndonos en términos coloquiales en los zapatos de los judíos. Cuando alguien se busca y quiere ver si es realmente judío, entonces se ve a través de la madre. Y eso es algo que traigo precisamente para que ustedes puedan entenderlo un poquito mejor. Y déjenme aquí algo que les traigo para leerlo. Y eso solamente lo dije para que no nos confundamos. No es que nosotros tomemos eso para encontrar y ver el linaje que verdaderamente Cristo venía del linaje de Abraham. Simplemente es como el conocimiento general para saber que los judíos, la posición, si nosotros fuéramos judíos, claro que no lo somos, y no es la posición que nosotros tomamos, pero solamente es como aclarar el comentario que hice porque hubo algunos hermanos me comentaron precisamente eso y es necesario hacer la aclaración. Cuando vimos la genealogía a través de Lucas, si ustedes recordarán, habla acerca de Jesús y empieza de Jesús hacia atrás, ¿verdad? Y cuando ustedes ven la genealogía de Mateo, ustedes pueden ver que empieza desde el principio hacia Jesús, ¿verdad? Desde el principio hacia Jesús. Ahora, hay una cosa interesante que si ustedes ven en esas dos genealogías, cuando ustedes llegan a quién es el papá de José, ¿verdad? En Lucas te dice un nombre, ¿verdad? Y en Mateo te dice otro nombre. Y entonces ustedes podrían decir, bueno, ¿y por qué hay dos diferentes? Uno dice Jacob, papá de José, y el otro dice Elí, ¿verdad? Papá de José. Cuando ustedes lo vean en Lucas 3, ahí van a ver la genealogía, y en Mateo 1, cuando empieza la genealogía, van a ver que hay dos nombres diferentes relacionados al padre de José, papá de Jesús o padre de Jesús, ¿verdad? Entonces, recordemos que la genealogía en Mateo era dirigida a una audiencia más judía, era dirigida a una audiencia más, ¿cómo se puede decir? Déjenme ver. Aquí está. Ok. Era una audiencia más judía, ¿verdad? Y era para probar que Jesús era de la descendencia tanto de Abraham como de David. Y sabemos nosotros que a David y a Abraham se le dieron promesas que a través de su linaje iba a venir el Salvador. Entonces, Mateo de alguna manera está haciendo esa referencia precisamente para comprobar que Jesús es hijo de David y es hijo de Abraham. Es un judío verdadero,
¿verdad? Si lo podemos poner en esas palabras. Cuando vemos en Lucas esa diferencia, es porque, bueno, algunos teólogos hablan de que el padre hay una variación, porque en las genealogías se acostumbraba a que cuando tú dabas una genealogía era a través del hombre, puros nombres de hombres, ¿verdad? Entonces, algunos teólogos hablan acerca de que en Lucas está hablando de que José, y diferencia el nombre porque en Lucas está hablando acerca del padre de María, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros debemos de notar, porque cuando ustedes vean las genealogías van a encontrar eso y van a pensar que es un error o que es una incongruencia entre Lucas y Mateo. Pero en Lucas está haciendo referencia a que Elí, padre de José, ¿verdad? Y en Lucas habla acerca de Jacob, padre de José. Entonces vemos esa diferencia de nombres, esa es la razón. Entonces, ahora, con el comentario que hicimos cuando el hermano Danca habló acerca de la comparación de Lucas y Mateo, precisamente es que yo dije un comentario y hice el comentario de que la línea de la línea que uno tenía que ver cuando uno realmente era judío era a través de la madre. Esta es una práctica judía, como lo aclaré, y esa es una aclaración. Y nada más es bueno que nosotros lo sepamos. En eso nosotros no nos basamos. Y eso precisamente proviene de una ley tradicional judía llamada halajá, así en hebreo. ¿Y qué es esto? ¿Verdad? Y esto es lo que lo practican los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos practican esto y tienen sus propias leyes y tienen nada que ver con nosotros, aclarando las cosas. Simplemente es la aclaración al comentario que se hizo la clase pasada. Y el halajá son las leyes y la jurisprudencia basada en el Talmud. Ahora, ¿qué es el Talmud? El Talmud es la ley oral acerca de la Torá. ¿Qué es la Torá? El Pentateuco, los 5 libros que nosotros conocemos como los 5 libros. Entonces, el Talmud es la ley oral o la interpretación de la Torá, precisamente del Pentateuco, y cómo ellos ejecutan o toman en práctica lo que el Pentateuco dice, ¿verdad? Y entonces es tomada de ahí. Sabemos que la Torá o el Pentateuco es la base de la fe judía, las leyes y los principios éticos para la vida de acuerdo a los judíos. Ahorita estamos en la posición judía, que eso es precisamente para la aclaración de la clase pasada, ¿verdad? Entonces, y esto está basado en Deuteronomio 7, 3 y 4, y también en Esdras 9, Nehemías 13, Levítico 24, Números 34 y Números 1, 2. Y entonces los rabinos concluyeron que la identidad judía provenía de la madre, ya que la madre era que cargaba al bebé y era propia, que llevaba y daba luz al bebé. Entonces, en ese contexto fue el que yo hice ese comentario, y solamente es para conocimiento general. No es nuestra teología, no nos estamos basando en eso, pero es algo que podemos saber, ya que el contexto en el que estamos hablando de nuestro Señor Jesús, y específicamente cuando estábamos hablando de la genealogía, era precisamente que Él era judío, ¿verdad? Jesús fue judío, y entonces estaba bajo toda la ley, y Él llevó a cabo la ley a la perfección. Entonces es solamente hacemos esa distinción, ¿verdad? Y solamente para que ustedes sepan de dónde vino ese comentario, ¿ok? Entonces esta es solamente una aclaración. Muy bien. Ahora sí, vamos precisamente a pasar al texto otra vez como para recordar y ya entrar como tal en el tema. Y dice Génesis 6, el que está ahí, del 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de las aguas sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, y de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento para que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y los hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y bueno, y pasamos a Génesis 9, 1 al 17, que como tal ahí ya es el pacto, y leemos lo siguiente. 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal
de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas y plantas verdes, os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Perdón, que la letra está chica. No comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y seguimos leyendo. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos perpetuos mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra, ¿verdad? Y bueno, entonces esto es lo que nosotros estábamos viendo en el pacto, ¿verdad? Y esto ya lo leímos, pero solamente es como para recordarlo, para que precisamente entremos el tema. Y lo último que vimos la clase pasada fue un cuadro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que sufrieron un poco con ese cuadro. Entonces, vamos a hacer un repaso de ese cuadro. ¿Cuál era la materia de ese pacto, hermanos? La promesa. ¿Y dónde lo podemos ver eso, hermanos? En el texto, por eso lo volví a leer. En el texto que leímos, eso ya lo vimos la clase pasada, pero lo vamos como a reforzar para que quede bien claro esto, ¿verdad? Es la promesa. ¿Dónde encontramos eso en el texto que acabamos de leer? Y es bueno que tengan sus Biblias ahí a la mano para que lo vean, porque no lo tengo aquí. Cuando no destruyera más la tierra con el diluvio, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar, ahí está, Génesis 9 y 11 y Génesis 15. Y dice: Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra, ¿verdad? Ahí lo vemos. Y también lo podemos volver a ver en el 15 y dice: Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y esa es la promesa que Dios da a Noé, ¿verdad? Muy bien. Entonces, siguiente. Aquí entra otra aclaración, que dos hermanos se acercaron a la clase pasada también, y entonces la palabra como tal, materia, les confundió, y entonces de alguna manera les costó trabajo entender cuál era precisamente la materia del pacto. Entonces podemos usar también esencia, en vez de materia, pueden ustedes usar esencia o sustancia, si ustedes lo entienden mejor así. Es la composición o de qué se compone el pacto, básicamente. Esa es la palabra materia. No significa que algo es algo material, algo físico, ¿verdad? No, eso no significa. Simplemente es la composición o la sustancia, la esencia de qué está compuesto el pacto. Básicamente es eso. Y esa es otra aclaración. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? La restipulación. ¿Qué es la restipulación? Antes de que me digan en el pacto ¿qué significa restipulación? Lo que el hombre hace
Es la respuesta del hombre, ¿verdad? O del copactante en este caso. Muy bien. ¿Y qué es la restipulación en este pacto con lo que acabamos de leer, hermanos? La fe. Y ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? La fe o creer lo que Dios había prometido. Y cómo nosotros vimos que Noé, en esto que leímos, o en todo este contexto, cómo vemos que Noé tiene fe. A través de su obediencia, ¿verdad? Ya lo vimos eso. Y también a través de la obediencia Noé, a través de obedecer y construir el arca, entonces nos está reflejando que tenía fe, ¿verdad? Y entonces esto lo vemos, fe o creer en la promesa. Y esto es Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces la doctrina ya nos lo dice muchísimo más claro, ¿verdad? Lo que estamos hablando, que en el texto como tal no lo vemos, pero cuando analizamos el texto entendemos que sí tuvo fe porque obedeció. Y aquí en Hebreos nos lo dice más claro. Muy bien, siguiente. ¿Cuál es la sanción, hermanos? ¿O para quién sería la sanción? ¿Para quién? Hacia Dios, sin miedo, está bien, para Dios, ¿verdad? Para Dios es la sanción. Tenemos para Dios. Si Dios, lo que es la materia, que es una promesa, no la cumple, entonces para Dios sería la sanción. Y hicimos la diferencia de, ¿sí? Oh, perfecto, muchas gracias. Jonathan, salvo la clase, porque me está costando mucho. Jonathan, ¿esto ya está proyectándose de aquí? Ok, toma, aquí te lo dejo. Gracias. Toma. Muchas gracias. Ok, ahora sí, lo puedo ver mucho mejor. Entonces, ¿cuál es la sanción? Impactante, con Dios. Si no cumple la promesa, Dios es el que es el. Pero sabemos que la promesa, viniendo de Dios, obviamente, no iba a fallar, ¿verdad? Dios es perfecto, Él cumple sus promesas. Él siendo Dios, no puede fallar una promesa. Y bueno, 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él y en sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Creo que esto no es un punto que tengamos que explicar tanto. Bueno, la forma. ¿Cuál era la forma, hermanos? Y para que les dé una clave o lo empiecen a relacionar cuando hablamos de materia, restipulación, todo esto, la forma es cómo Dios a través de la promesa se está relacionando con el hombre. ¿Cómo es la forma en que Dios se relaciona con el hombre a través de este pacto? Dio una promesa, pero ¿por qué dio esa promesa? Gracia, ¿verdad? Una gracia, es por gracia. Porque Noé no hizo nada, Noé no se le puso una condición, simplemente por gracia Dios dio esa promesa de no destruir la tierra, ¿verdad? Más con agua. Muy bien, entonces es gracia, la forma. Génesis 6:8 lo leemos y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y si ustedes leen el contexto de Génesis 6, es precisamente cuando se ve toda la maldad del humano, ¿verdad? Toda la maldad del ser humano. Y que claramente, bueno, ahorita lo vamos a ver en otra diapositiva, claramente vemos que ahí era de continuo solamente el mal, ¿verdad? Muy bien. Y esto es algo muy fácil. ¿Cuál era la señal? El arco iris, ¿verdad? Muy bien. Génesis 9, 12 y 13 dice lo siguiente: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ahí está muy claro. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, leímos el texto como tal, entonces vamos a seguir. En Génesis 6:5 precisamente, y esto fue algo que uno de los pastores, no recuerdo quién fue, hizo este comentario, ¿verdad? Leemos Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Aquí vemos la primera mención en la Biblia de la maldad y la
en una sola palabra, la maldad del hombre, ¿verdad? Nuestra doctrina, ustedes ya la conocen, ¿verdad? De depravación total. Dicen, es que es un invento nuevo o es algo moderno. No. Vemos que a través de toda la Biblia, y aquí está la primera mención, de que el hombre es de continuo mal totalmente, siempre. Entonces, desde aquí podemos tomar esto, ¿verdad? Y esto podemos hacer mención. Hay muchos textos y a través de toda la Biblia, de todos los personajes que puedan ustedes pensar. Moisés, David, quien ustedes quieran pensar, ¿verdad? Vemos cómo el ser humano había esa maldad. En los mismos judíos cuando cruzaron el desierto, en el Nuevo Testamento, en todos lados. Entonces, vamos a hacer mención precisamente de otro texto que es claro y que es Pablo nos los da en Romanos 1, de 18 al 20, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con toda injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, las personas que estaban en el contexto que estamos leyendo y esta doctrina que estamos aprendiendo de Pablo, o que ya sabemos de Pablo, vemos que las personas que murieron en el diluvio no había excusa de que, es que a mí no me tocó que Noé me predicara, ¿verdad? O que no escuché el mensaje, sino que a través de las cosas creadas, desde la creación del mundo, los seres humanos tienen ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero Pablo claramente nos enseña acerca de la culpabilidad del hombre, de la maldad, y como lo dice ahí precisamente, ¿verdad? Ellos y los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Entonces, ahora, esto que yo les acabo de leer en Romanos 1, vamos a Romanos 3, 9 al 18, y podemos ver cómo esta doctrina de continuamente el mal dice lo siguiente en el 3, empezando desde el 9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores entre ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, o sea, toda la humanidad, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces pensemos en el contexto en el que pasó el pacto noénico, ¿verdad? Que todos... Exactamente. Y entonces aquí también, si ustedes lo ven al final de ese versículo, ahí les puse unas citas bíblicas precisamente donde hace mención también esto, que lo podemos ver como se los dije por toda la Biblia, ¿verdad? Salmos 14 del 1 al 3 y Salmos 53 del 1 al 3, cuando están mencionando eso. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Salmo 5, 9. Su boca está llena de maldición y amargura. Salmo 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Isaías 59, 7 al 8. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmos 36, 1. Entonces es solamente un pequeño ejemplo de ver cómo toda la Biblia nos habla precisamente acerca de esta maldad del hombre, ¿verdad? Y que cuando vino el diluvio, esa era de constante, sus pensamientos solo de mal, ¿verdad? O de maldad. Muy bien. Es importante entender que Dios destruyó el mundo a través del diluvio, pero no quiere decir, hermanos, porque podemos entender, todos ellos eran malos y nada más se salvó una familia, ¿verdad? Y se salvó Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, ¿verdad? Entonces, y destruyó Dios todo lo malo. Esto quiere decir que cuando se reinició el mundo, si se puede decir, que las aguas bajaron, esto quiere decir que ya Noé y su familia salieron y ya todo estaba bien. No. ¿A dónde llegó Noé o de dónde salió, a qué tierra salió Noé? A una tierra maldita, ¿verdad? Del pacto de obras. No era una tierra llena de bondad y sin maldad. Seguía siendo la misma tierra maldita que Dios había puesto ese castigo, esa maldición, desde el pacto de obras, que ya lo vimos. Entonces, recordemos que eso tenemos que estar bien conscientes que no fue como un reinicio y otra vez todo bueno. No, estaban en la misma tierra maldita, había maldad en el corazón de los hombres y lo podemos ver claro después de
el arca y el diluvio, ¿verdad? Y es evidente y claro que a lo largo de las Escrituras vemos cómo la maldad del hombre permaneció aún después del diluvio y seguiría hasta que el Señor venga para el juicio final. El hombre seguía en la condición maldita que Adán dio a su descendencia y el pecado seguía en ellos. Cuando leemos Génesis 8, que las aguas se secaron, Noé y su familia salieron del arca, pero no salieron al Edén, ¿verdad? Lo que les acabo de mencionar, no salieron al Edén. No era el paraíso, no era un lugar sagrado en donde estaba la presencia de Dios, como en el pacto de obras antes de la caída, ¿verdad? ¿Dónde estaban? En el paraíso, en la presencia de Dios. No salieron del arca y llegaron ahí. Era un mundo caído bajo maldición, el mismo antes del diluvio. Y eso es importante reconocerlo y entenderlo, ¿verdad? Ok, hasta aquí no sé si hay algún comentario. Ok. Y ya tenemos pastor, tenemos 2 micrófonos. Si alguien quiere hablar de ahí, el hermano Danca nos va a ayudar y de este lado nos va a ayudar el hermano Kevin. Sí, pastor. Sí, ese comentario que hiciste al final es muy, muy bueno porque sí, no es como un reset, no es como que se vuelve a empezar de cero, no. El antiguo, el pacto de obras ya había entrado en vigencia, sus maldiciones o sus sanciones ya estaban en vigencia y eso no iba a cambiar, ¿sí? Dios obviamente arrasó con la humanidad porque la maldad era demasiada, o sea, había llegado a un extremo inmenso. Entonces Dios en ese sentido no quiso aguantar o soportar más. Entonces por eso destruye casi todo ser viviente. Pero debemos recordar que para empezar, mismo Noé y sus hijos ya venían con la simiente del pecado. O sea, ellos eran pecadores igualito. Ellos no están en la situación de Adán, no. Ellos eran pecadores. Y para completar, la simiente de Satanás también se subió al arca, ¿ve? O sea, no se acabó el pecado, no se acabó la maldad, porque en Can estaba la simiente de Satanás. Así que no fue un empezar nuevo, sino pues como un tipo de limpieza, se puede decir. Y también obviamente todo eso está dentro del plan de Dios para que a partir de esa nueva generación, entonces Dios luego iba a tomar a otros hombres y a seguir adelante con su plan de redención. Muy bien, gracias. Bueno, la otra cosa, me voy a ir más atrás. Bueno, el comentario que volviste a sacar al principio de la genealogía de Jesús. Hoy estamos viendo algo que yo nunca había visto de alguna manera, y realmente toda la razón está en que la genealogía que se habla en Lucas es la genealogía de María. Es increíble cómo Lucas, ¿verdad?, como ya cristiano, como un hombre nacido de nuevo, siendo discípulo de Pablo, entendió algo tan glorioso. Primero dice que José se creía hijo según de José. Pero yo conozco la genealogía, hay 14 generaciones desde David hasta la deportación. Y sacando 7 reyes que no cuentan. De Usías de Joram a Usías hay 4. Y también en Jeconías, sus 3 hermanos reinaron y no los cuenta. Total serían 28 más 6, estaremos hablando como de 34. Bueno, la genealogía de María, que eran más cortas porque era de mujer, llega solo a David. Y conozco la genealogía uno por uno de los nombres, y de estos nombres no conozco ninguno. Son 40 nombres, pero de David para atrás Lucas cuenta igualito que Mateo, hasta David. Sin duda Lucas lo que hizo para registrar la humanidad de Cristo y lo que lo ataba a la humanidad de Cristo es solamente el hecho de que nació de María. Porque por padre es hijo de Dios, es hijo del Espíritu Santo. Entonces esto es asombroso. Sí. Y qué bueno que mencionaste esto otra vez, porque realmente no lo habíamos revisado. Sí hablamos ese día que era la genealogía de María, sí, pero no la había revisado. No. Y como conozco bien la genealogía y conozco uno por uno los nombres, sé que son 28 nombres, como te digo, todo eso. Ahora, mirando la misma de Lucas, de David para atrás, está igualita a la que me sé, y a la de Mateo y a la de todas. Entonces es tan admirable que se fue hablando de la genealogía de María solo hasta llegar a David, para mostrar que es el eterno hijo de David.
y que se cumplió. Así que lo une a la sangre de David no es la sangre de José, no tengo temor ninguno de decir, sino es la de María, porque no lo engendró José. ¿Me entiendes? Él no nació de relaciones sexuales. Él fue humillado a la carne porque lo tuvo una mujer. Eso fue lo que lo hace nacido de mujer. Por eso dice nacido de mujer, no engendrado de hombre, nacido de mujer en cuanto a la carne. Entonces eso es una cosa admirable, y eso es para que veamos la diferencia de la narración histórica, que es el libro de Lucas, y también para que veamos la importancia de ver la perspectiva desde el actor. Y como el actor es Lucas y es cristiano y es un hijo del nuevo pacto, entonces cambia toda la manera en que miró. No, los otros no están mal, simplemente lo otro está humanizado, y Lucas fue a la parte espiritual. Quiero aclarar esto, y gracias por ese detalle que volviste a sacar, porque hoy vi lo que no habíamos visto y quería compartirlo con la iglesia. Y es importante, gracias pastor, una cosa, lo que dijo el pastor, si ustedes ven la genealogía de Abraham a David, son 14 generaciones, de David a la deportación son 14 más, y de la deportación a Cristo son 14, ¿verdad? Entonces ese es un punto, como ya lo había mencionado el pastor. La otra es que precisamente para los hermanos que estamos aquí y que estamos apenas aprendiendo, y si ustedes algún día llegan a encontrarse con esa genealogía, y que precisamente eso no sea como algo de tropiezo para ustedes, el que ustedes vean y que en Mateo dice que José era hijo de Jacob, y en Lucas dice que José era hijo de Elí, pero entonces ya ahorita ya se aclaró, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Porque cuando ustedes, ¿por qué Lucas dice lo que estaba diciendo el pastor? Rápido se los digo. ¿Por qué dice que era hijo de Elí? ¿Por qué? Porque en las genealogías se acostumbraba, como ya les había dicho, los judíos se acostumbraban a la genealogía a través del hombre. Pero cuando José se casa con María, ¿verdad? No iban a poner Elí, Elí, padre de María, porque era la tradición hablar del hombre. Pero como ellos ya estaban casados, José pasaba a ser parte o hijo de Elí, el padre biológico de María, ¿verdad? Entonces eso es algo que ustedes pueden hacer, y que a lo mejor es un detalle pequeño, pero cuando lo lleguen a encontrar, y si no sabemos cómo responder eso, o si no sabemos y decimos, wow, aquí hay una contradicción en la Biblia. Uno dice que es hijo de Jacob y el otro dice que es hijo de Elí, pero ya se aclaró, ¿ok? Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Oh, sí, adelante, hermano. Bueno, hermano, vamos a decir, sustentar lo que dijo el pastor Javier sobre la maldad del hombre, ¿verdad? Y Noé, Dios lo vio prácticamente igual que los otros, porque dijo, vamos a leer el capítulo 5 del mismo Génesis 6. Sí, del mismo versículo 5, perdón. Sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo escogió. La gracia no es que no era especial, no, era igual que todo, pero la gracia fue mostrada en Noé. Dios la mostró, lo escogió por gracia. Exactamente. Y esa es precisamente la forma del pacto, ¿verdad? Por gracia. Entonces, y sí, como vemos que en la Biblia los peros, así como lo vimos hace unos domingos con el pastor Ricardo, ¿verdad? Que el pero en la Biblia es algo muy importante y hace una gran diferencia, ¿verdad? Pero Dios. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Alguien más? Perdón. Estamos bien. Ok, vamos a seguir. Entonces, en Génesis 6:18, como ustedes lo pueden ver ahí, habla acerca precisamente del pacto. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y aquí es como que el día de hoy es la clase de las aclaraciones, por lo que nosotros comentamos. Por eso es bueno que ustedes opinen, que ustedes pregunten, y si no da tiempo, que también se acerquen a los pastores o a mí
Y si yo no sé la respuesta, pues la investigamos o se la dijimos a los pastores. Pero es importante que precisamente ustedes pregunten y aclaren o comenten. Así se enriquece más el estudio. Entonces esto es parte también del estudio, pero también es parte de aclaración con algo que hablé con uno de ustedes. Entonces, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Eso es 6:18. Y luego en el 9:11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y a simple vista, hermanos, podemos ver, si leemos estos dos pasajes, que podría, no todos, pero algunos o alguien en específico, y por eso es la aclaración, se podría entender que son dos pactos diferentes, ¿verdad? Precisamente por los textos que están ahí, que los que acabo de leer. Y en el texto que estamos viendo se hace mención 2 ocasiones del pacto, ¿verdad? Son esas dos que está ahí. Cabe aclarar que no son dos pactos diferentes, es el mismo pacto en sustancia. Lo que podemos ver en el primer texto, que es Génesis 6:18, ¿verdad? Son parte de los beneficios para Noé del pacto que Dios iba a hacer con él de una manera más general, y después lo vamos a ver de una manera más específica. Ahora, ¿cuál fue el beneficio en el primer versículo? Les pregunto a ustedes con lo que dice ahí. Que iba a entrar en el arca, que los iba a salvar. Ese es el beneficio. Y no es que sea un pacto diferente, ¿verdad? Porque precisamente platicando con uno de ustedes me dice: bueno, hermano, es que aquí parece ser que el pacto es que Dios iba a pactar con Noé, y como halló gracia Noé con él, que entonces el pacto era que iba a entrar en el arca, ¿verdad? Y luego en el 9:11 dice algo un poco diferente, pero no. Entonces, Dios, al hacer un pacto al mismo tiempo, lo estaba estableciendo o cumpliendo. O sea, en el mismo momento que Dios estaba estableciendo el pacto, lo estaba cumpliendo. Ya vimos que la promesa de Dios se cumple, ¿verdad? Eso está claro. Ya que al hacer Dios una promesa, es suficiente y enteramente segura de que la promesa la va a llevar a cabo hasta el final, por ser Dios mismo quien ha prometido. El beneficio inmediato que vemos en Génesis 6:18, que está arriba: Noé y su familia iban a ser preservados entrando en el arca. La restipulación o la respuesta de Noé, requerida de Noé, era creer y renunciar a sí mismo y entregarse a Dios en obediencia, haciendo uso de los medios que Dios había ordenado. ¿Cuál era ese medio? El arca, ¿verdad? El arca. Otro beneficio en este pacto fue la salvación temporal. ¿A qué me refiero? O es más, voy a preguntar: ¿qué ustedes pueden pensar cuando yo hablo acerca de la salvación temporal y no una salvación eterna? ¿Perdón? No morir ahogados, pero algo más específico sería la preservación de la familia de Noé. ¿Por qué? Algo más arriba. Para preservar la descendencia o la simiente del Salvador que iba a venir, ¿verdad? Eso es algo más allá. Y esa es una salvación temporal del diluvio. El pacto noético está al servicio del progreso de la promesa de Dios de salvación. Recordemos que el pastor Javier, cuando nos dio la introducción a los pactos, nos habló de un pacto eterno de redención, ¿verdad? Y este pacto, ¿dónde se llevó a cabo? En la eternidad, mucho antes que esto pasara, ¿verdad? Esto es algo temporal. Pero lo que pasó entre Dios, entre la Trinidad, fue algo en la eternidad. Muy bien, entonces, ya que ese pacto se hizo entre el mismo Dios, entre la Trinidad, para preservar ese pacto, ¿verdad? Tuvo que haber uso de estos medios, precisamente en que Dios salvara a Noé, porque era muy bueno. No, ¿verdad? No era bueno, era igual de pecador que cualquier otra persona, pero Noé halló gracia con Dios. Y precisamente halló esa gracia, ¿para qué? Para preservar la simiente. Ese es el entendimiento, digamos, más supremo, ¿verdad? No simplemente que dijo, bueno, pues por gracia simplemente, pero ¿por qué? Precisamente para preservar la simiente. Y el pacto noémico está al servicio precisamente de la promesa de Dios, y será un medio por el cual la simiente de Eva pueda nacer, lo que estamos comentando ahorita. El género humano alcanzó un nivel de maldad que amenazaba la extinción del linaje santo. Es decir, lo que comentó ahorita el pastor Javier. Si hubiera Dios exterminado a toda la raza humana, ¿qué hubiera pasado? La promesa de Génesis 3:15
el protoevangelio no se hubiera cumplido, ¿verdad? El pacto eterno de redención, si nos vamos todavía más allá, el pacto eterno de redención hubiera fallado, no se hubiera podido llevar a cabo. Y eso es algo a entender precisamente. Por eso este pacto, hermanos, se les llama que este es un pacto de medios, en el sentido en que a través de esto Dios preservó para la simiente. No es un pacto para salvación eterna, para que lo entendamos y hagamos una distinción. No es un pacto para salvación eterna, sino solamente es un pacto de medios para la preservación de la simiente que habría de venir, ¿verdad? Bueno, su promesa de salvación, ahora la multiplicación humana pueda de nuevo servir a este propósito del que estamos hablando. Este es el nuevo cometido del hombre. Y no creo que lo veamos ahorita porque ya está por terminar la clase, pero en la siguiente clase vamos a ver similitudes entre este pacto y en la creación. Y vamos a ver cómo hay muchas cosas que se asemejan. Y vamos a ver que, por eso aclaré ahorita hace unos momentos, que precisamente cuando Noé sale del arca, no es un nuevo comienzo, no regresa a Edén, no es como un reset, ¿verdad? Ok, falló todo, tengo que destruir la tierra, vamos a comenzar de nuevo, a ver si esta vez funciona. No es de esa manera, y es importante verlo. Y bueno, preguntas o comentarios, sí. Sí, antes de que se me olvide. Es importante tenerlo claro, que no es borrón y cuenta nueva o algo así, porque esa es la base del dispensacionalismo. A propósito, es que entonces Dios fracasó en su intento con Adán, ahora va a intentarlo con Noé, y fracasa con Noé y luego lo intenta con Abraham y así sí, sucesivamente. Okay, no es eso. Lo otro que quería decir, a propósito de esos dos versículos que están ahí, es no, como dices, no es que se trata de dos pactos, y yo creo que de hecho hay algo que de pronto pudiéramos agregar a las tablitas que estamos haciendo de los pactos. Y ya lo sabemos, pero digo, para que lo podamos visualizar mejor, es cabeza federal y comunidad o membresía. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estamos viendo aquí en estos versículos es que en a uno se está llamando la cabeza federal. En el caso del 6:18, cuando estableceré mi pacto contigo y entrarás en la arca. Dios escogió a Noé como cabeza federal de ese pacto, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los recipientes de esa bendición, de ese pacto? ¿Solo Noé? No. 9:11, con vosotros, y no exterminaré más ya toda carne. En otras palabras, con toda la raza humana. Todos son los beneficiarios de ese pacto. Por eso digo que estaría bien agregar esos dos puntitos en las tablas. Vamos a hacerlo así. Y lo otro es, estos pactos, hermanos, pues ahorita el pacto noémico, luego viene el abrahámico, el antiguo pacto, etc. Debemos entenderlo en tres formas, y de pronto quizás, bueno, no sé, podamos agregar una diapositiva para aclarar mejor eso. Debemos de verlos primero como mediáticos. ¿En qué sentido? En el sentido de que estos pactos son un medio para Dios llevar a cabo su plan de redención. Son un medio, no son el fin, ¿verdad? Por eso no se habla aquí, por ejemplo, del pacto de la gracia como tal, aunque es de gracia, porque es una promesa, pero no es el pacto de la gracia en sí. Entonces es solo un medio. Por otro lado, son típicos. ¿Típicos en qué sentido? En el sentido de que tipifican la salvación. Por ejemplo, en este pacto se tipifica la salvación a través del arca. Yo creo que no tenemos duda en cuanto a eso, ¿ve? Entonces es típico. Y por otro lado, son preparatorios. ¿En qué sentido? Son preparatorios en el sentido de que están apuntando a algo más allá. ¿Ve? Dios no tenía un fin en sí mismo con este pacto. Simplemente estaba apuntando a algo más superior. Y como le dijo, bueno, ya les dio el adelanto de la clase siguiente el pastor, sin querer queriendo. No, pero está bien. Esto es lo que vamos a ver en la clase pasada. Las cosas que tipifican, ¿verdad?, la salvación, más aparte las similitudes, que es algo interesante que nosotros podamos ver. Cuando nosotros comenzamos ese estudio, si ustedes recuerdan, hermanos, les dijimos que nosotros esperamos que este estudio les sirva para poder ver las escrituras como un todo,
pero como verlo con un lente más grande todavía, algo más profundo, algo más, no complicado, al contrario, algo más fácil de entender y que todo está unido y que es todo algo más excelso, ¿verdad? De ver cómo Dios todo tiene cuidado de todas las partes y que nosotros a través de estos estudios nos vamos dando cuenta de que por muy pequeño el detalle que sea, vamos a encontrar y decimos, es por esto que lo hizo Dios o por eso está hecho de esta manera. Entonces, eso es lo que vamos a ver la clase que viene, los tipos, las similitudes de cómo tipifica precisamente la salvación, lo que estaba hablando el pastor Javier ahorita precisamente. Este cuadro, cuando el pastor lo presentó en la introducción ya hace unos cuantos domingos, varios de ustedes, platicando con ustedes, no entendían muy bien este cuadro y decían, bueno, pero ¿por qué el reino de la creación? ¿Por qué el reino de Israel? Se les hacía como todavía muy... no oscuro, pero difícil de entender, si se puede decir así. Pero creo que ahora con lo que ya estamos viendo se va viendo con más claridad, ¿verdad? Con los hermanos que yo hablé, creo que ya se entiende mejor. Porque es de la creación, lo que dijo el pastor, que vamos a agregarlo, lo traigo la próxima clase, quién es la cabeza federal y quiénes son los miembros, ¿verdad? En estos dos pactos está envuelto el reino de la creación, porque involucraba el reino, el pacto, los dos pactos involucraban a toda la creación. En el pacto de obras, ¿cómo fue? Fue maldita toda la tierra, fue maldito el hombre, la mujer, la serpiente y toda la tierra, ¿verdad? También fue maldita la tierra. En este pacto, ¿qué fue? La destrucción de todo ser viviente, de todo ser viviente. Está involucrado también toda la creación, ¿verdad? Y cuando hace esta promesa a Dios de que no volverá a destruir la tierra, también está envuelta toda la creación. No dice nada más, no voy a volver a destruir al hombre con la inundación, sino a la tierra como tal, a toda la creación, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Una pregunta. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, ¿Sí? Yo me estaba preguntando hace rato, bueno, veo que en estos dos pactos, por ejemplo, hay un común denominador, y es que las promesas y las sanciones afectan incluso, o sea, toda la humanidad, toda la tierra, hasta el final, incluso porque, por ejemplo, la señal del pacto de Noé, en este caso, hasta el día de hoy lo seguimos viendo, y se cumple, ¿no? Se ha cumplido que Dios no acabó nunca más con la tierra. O, por ejemplo, cuando maldice, o allá en Génesis al principio, dice que todos mueren. Entonces, eso se sigue cumpliendo, seguimos naciendo muertos en pecados y delitos. Mi pregunta es, ¿este común denominador también pasa con los otros pactos o solamente se ve en este pacto debido a que involucra a la creación? O sea, ¿tiene que ver con el pacto de la creación, el reino de la creación, o pasa también a los otros? Es un común denominador, pero no de la misma manera. ¿Y en qué sentido? Cuando el pastor Javier, sin dar mucho, porque lo vamos a ver, pero cuando veamos, por ejemplo, el pacto abrámico, vamos a ver que también, ¿qué se le da? Como adelanto, una promesa, ¿verdad? Se le da una promesa. ¿Qué promesa es? Y esa promesa apunta ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? Ahora, ahí tú encuentras el común denominador, que a través de este pacto que estamos viendo, el pacto noético, vemos que es un medio que Dios usa para precisamente no destruir a toda la humanidad, porque si no, ya lo aclaramos, no se cumpliría Génesis 3:15, el pacto eterno de redención y todo lo que ya mencionamos ahorita, ¿verdad? Entonces, es un pacto por el medio que ya con Abraham, cuando ya lo veamos, y seguramente lo traerá el pastor, vamos a ver que ya es un pacto y ya es como más reducido, si se puede decir así. Ya va a ser con una familia específica y con una nación específica. ¿A qué apunta eso? Al reino de Israel. Exacto, porque todo va dirigido a eso. Exactamente, todo va dirigido. Entonces, en ese sentido, sí es un factor común pero no es igual siempre. Si se puede aclarar así, ¿verdad? O se puede decir que en algunos aspectos comparten ese, Sí. ¿verdad? Pero en otros aspectos no, porque esa no es la única promesa. De hecho, hay otras promesas que se le hizo a Abraham y que tuvieron su cumplimiento temporal en el tiempo. Y entonces, algunos aspectos
tienen ese alcance, otros no. Otros no. Eso lo vamos a ir viendo. Y ese es uno de los puntos que cuando vimos tipología, lo que acaba de mencionar específicamente el pastor Javier, que los tipos precisamente tienen un doble cumplimiento, ¿verdad? Cuando tú ves los pactos y vemos que en el contexto de los pactos es precisamente donde vemos a los tipos, ¿verdad? Y hablamos acerca del cumplimiento de los tipos, tienen dos cumplimientos, un doble cumplimiento, algo que va más allá apuntando a Cristo, el cumplimiento de la descendencia, de la genealogía, depende del pacto que estés hablando, ¿verdad? Pero también algo temporal que dice el pastor y que, como lo dijo él, en algunos aspectos no, porque son temporales. Cumplimiento solamente, digamos, para el pueblo de Israel, solamente específicamente para Abraham y para el pueblo de Israel. Y ahí es precisamente que cuando nosotros seguíamos estudiando esto y nosotros veamos promesas en la Biblia, un error común, muy común en los cristianos es que todas las promesas pensamos que nos aplican a todos, ¿verdad? Pero con este estudio vamos a ver que hay promesas que no nos aplican a nosotros, que nada más se le aplicaron al pueblo de Israel. Hay otras que sí son para todos los creyentes. Exacto, y entonces esto nos va a dar una dirección para saber cuáles promesas, como yo se los pregunté, ¿ustedes son parte del pacto de obras? ¿Sí o no? Ya lo deben de saber. ¿No son parte del pacto de obras? ¿O sí son parte del pacto de obras? Dicen no y unos que sí. Bueno, sí somos parte del pacto de obras. ¿Ustedes nacieron en pecado? O sea, la maldición está, lo aclaramos al final de la clase del pacto de obras, ¿verdad? Que el pacto de obras sigue en efecto, ¿en qué sentido? En que todos nacemos en pecado. En que la maldición, en que el castigo sigue en efecto, ¿verdad? Exactamente. Ajá, el pastor, porque ya se acaba el tiempo. Ya al cabo ya no van a avanzar más. Es importante que, les hemos dicho varias veces y lo sigo diciendo, que el estudio de los pactos, bien entendido, también va a servir para aclarar algunas doctrinas confusas en las Escrituras, porque es una parte esencial de la hermenéutica, la interpretación correcta de los pactos. Por ejemplo, este texto malinterpretadísimo, pero Pedro sí sabía exactamente lo de los pactos. Él conocía todas las Escrituras, donde dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, primero ahí, sin avanzar más en ese texto que es confuso, Pedro está hablando de cuando Noé fue salvo en el arca, él y fueron 8 personas. Pero obviamente está diciendo, igual como se dice Pablo dijo de Moisés y el pueblo, fueron bautizados en el mar y fueron bautizados en la roca. Bueno, este también fue bautizado en las aguas del diluvio. Ahora, pero dice, ese bautizo ahora nos salva. Se refiere a que el bautizo salva. Pedro ya conoce nuestra mente y cómo malinterpretaban a Pablo, y por eso añade aquí, dice Pedro aquí, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, el bautizo no salva a nadie. Pero dice, sino con la esparción de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y lo dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pero lo que está diciendo, que fue precisamente alguien que fue bautizado en ese diluvio, la simiente de Cristo estaba en Adán, que después viene a estar en Abraham. ¿Se me entiende? Entonces por eso dice, es algo que se bautizó allí y nos salva. Y hace mención a Cristo. Entonces, si no fuera porque tienes un conocimiento claro de lo que estamos viendo, como vimos nosotros, la salvación es de gracia. ¿Por qué? Como lo dijo Elías hace rato, aún Noé necesitó gracia para ser salvo. Pero esa gracia y ese bautizo en las aguas del diluvio, ahí venía nuestra salvación. Sí. Ahí venía la simiente de Cristo. Sí. Ahí venía la promesa. Y ahí venía el cumplimiento de todo lo que la Biblia viene diciendo. Entonces, yo lo puedo entender y lo expliqué así, lo acabo de predicar, pero mucha gente no entiende. Aquí sacan otra tontería, pero grande. Pero es lo que está diciendo el texto ahí. Se está aclarando por esto. Sí. Ahí venía la salvación. Sí, exactamente. Ahí venía, ahí la salvación estaba arriba del arca, si lo podemos decir así, ¿verdad? Pero también, como ya lo aclaramos aquí, que no fue un reset, también venía la simiente de Satanás, el pecado. Estaba todavía en ellos. ¿No era pecador? Claro. Sus hijos, claro. Su esposa, claro. Las esposas de los hijos, claro, ¿verdad? No era alguien que haya sido escogido porque era muy bueno, sino que halló gracia. Recuerden ese versículo, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. En otras palabras, en el arca
vemos que estaba, como dijiste ahorita, la simiente de Cristo y la simiente de la mujer en la misma arca. Bueno, en el mismo vientre de Eva salió la simiente de Cristo y la simiente del diablo, igual. Es un ejemplo parecido. Exactamente, y son similitudes que son interesantes de ver. Vamos a orar para terminar. Siguiente clase creo que va a ser la última clase de este pacto. Creo que es entre comillas fácil de entender y creo que hemos avanzado bien. Entonces yo creo que la próxima clase será la última para este pacto. Oremos. Gracias, Padre, te damos por estos momentos que tú nos das de examinar tu palabra, de indagar en ella, Señor, para nuestra santificación, Señor, pero siempre para tu honra y tu gloria, Padre. Te pedimos que ilumines nuestras mentes, tanto a los que estamos aquí enfrente como al resto de los miembros, para que podamos recibir que viene lo tuyo y que así como lo recibimos, lo demos también por gracia, Señor, para que podamos crecer como iglesia personalmente, Señor, para tu honra y tu gloria. Te pedimos que ahora que se va a predicar tu palabra, Señor, que estés con el pastor, que hables a través de él, que lo uses de gran manera, porque esa es una de las promesas que tú vas a estar aquí de una manera especial en esta reunión, Señor, para ministrarnos. Que todo sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.